Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Un gusto estar aquí con ustedes en Aliento Familiar. Si me permites, voy a sentarme un ratito porque el tema es muy importante. Entonces, yo quiero testimoniar en ese sentido que el tema va a pasar justamente por lo que tú conoces, sabes y tenemos nosotros realmente la importancia de poder llevar a cabo con éxito el tema. Así que la familia es el espacio privilegiado. A ver, Silvana, estamos nosotros rodeados de creencias, estamos rodeados de situaciones que tienen que ver en el desarrollo, en la evolución humana, el hombre y la mujer y el hombre. Ambos en el camino se encuentran con la magia del amor y forman familia. ¿Cómo percibe hoy día los hijos, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, hacerse hombre, hacerse mujer? ¿Qué factores están predisponiendo para que realmente el niño que nace con un pene tiene que seguir todos los patrones, evidentemente influenciados por la educación familiar, la escuela, la sociedad? Igual la mujer, con lo que nace, con lo que tiene. ¿Cómo nosotros vamos estableciendo este vínculo para entender que tu hijo, tu hija, va a respetar, ¿no es cierto?, lo que va a significar en una situación de bienestar? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a diferenciarse y a aceptar también en la misma línea que es un hombre y una mujercita y que podemos vivir o convivir en armonía, Silvana? Claro, lo que sucede ahorita, tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? La situación del factor ambiente, que es el tema de la educación, el tema de la familia, básicamente, que establece ciertos roles dentro del funcionamiento de la misma, o sea, y que están en cierta forma determinados fisiológicamente por las características que tenemos que nos diferencian entre hombres y mujeres, que son pocas. O sea, nosotros nos parecemos más de lo que somos diferentes, pero tenemos nuestras diferencias que son muy marcadas. Correcto. Conforme uno va avanzando en la vida, a mí me alegra mucho que hayas hecho toda esta explicación que tiene que ver mucho con el tema médico y la data y la investigación científica, porque eso es lo que hace falta en la visión de la lucha por la igualdad, que al final es el objetivo al que se quiere llegar para evitar problemas intrafamiliares de violencia, de disputas, de problemas por desventajas por ser el hijo varón o por ser la hija mujer, o ventajas porque ambos géneros en sus diferentes roles sociales tienen pros y tienen contras. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es siempre no desconocer la data científica ni la data estadística y caminar eso de la mano con la situación real de tratar de que por ser o por pertenecer a un género no podemos tener un trato diferenciado. O sea, hay diferencias, es cierto, pero por ejemplo, ante ciertas situaciones, por ejemplo, la violencia no tiene género, eso es algo que tenemos que todos entender. Nadie ejerce más violencia contra otra, por ejemplo, un hombre no mata o no pega a una mujer por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que es una persona violenta, porque es una persona que está manifestando su impotencia, sus problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera, con violencia. Y lo puede ejercer contra una mujer, lo puede ejercer contra un hombre, dentro de la familia, fuera de la familia. Y lo mismo con las mujeres, porque hay muchas mujeres que también son violentas. Físicamente estamos en abierta desventaja con los varones, porque el varón tiene una fuerza física superior al de la mujer, pero hay otras formas de violencia que las mujeres ejercen entre mujeres y hacia hombres también. Entonces, ahí es una cuestión de rol que tenemos que tener muy clara y que se marca mucho, es cierto, dentro de la familia. Entonces, el hecho, cuestiones muy chiquitas que han sido llamadas ahora como micromachismos, por ejemplo, las tareas de la casa, ¿no? En la casa una familia debe tratar de que las tareas sean divididas en forma democrática. Ahora, las democracias tienen sus matices, porque, por ejemplo, si todos tenemos que lavar los platos y tenemos que limpiar la casa, tal vez
a mis hijos, fuera de si son varones o son mujeres, pueden preferir más lavar los platos que limpiar. Entonces, fuera de si es varón o si es mujer. Y otro puede preferir más cocinar. Entonces, eso es algo que se tiene que concentrar dentro del ambiente familiar. Son decisiones que se toman dentro de la familia. Fuera del hecho de ser varón o ser mujer. O sea, yo puedo ser mujer y me gusta más barrer o botar la basura que lavar los platos. Entonces quedo con mi hermano, que es varón, que lave los platos y yo barro y saco la basura. Entonces, es una cuestión, una decisión que va más por una preferencia personal, por una facilidad mía o lo que sea, que queda dentro de la decisión familiar con la aprobación del papá, de la mamá, y se queda así porque la idea es que todos cumplan roles y cumplan las tareas de la casa. Exacto, Silvana. Mira, estás diciendo cosas interesantes, estoy escuchándote atentamente, y hay dos cosas que me parecen importantísimas ponerla en relevancia, ¿sí? Digamos, darle el tono que corresponde. Mira, has señalado, por ejemplo, de que en el tema de violencia, en el tema de las formas como los chicos perciben o viven la violencia, muchas veces se ha establecido que el hombre es el malo de la película y que la condición para que ellas sean agredidas es porque sencillamente son mujeres. Y ese es un punto, por ejemplo, clave, Silvana, porque la ley, la 30364, nos dice que el feminicidio evidentemente refleja fielmente de que son ellas agredidas y asesinadas por el hecho de ser mujer. Y esa es desde mi punto de vista, y no sé si coincidimos, me parece que sí, pero ahí eso es algo aberrante cuando uno expande el conocimiento, expande las consideraciones de la procedencia o las razones realmente de lo que es la violencia. Yo creo que ahí hay un error de interpretación, pero es la política que desde ahí emana una cantidad impresionante de formas de acceder a la justicia. Entonces yo no creo sinceramente de que el hombre mate, vamos a ponerlo en el escenario del feminismo, mate a una mujer porque es mujer. Ese señor está enfermo, ese señor tiene un perfil violento, esa persona está desubicada, tiene una patología seguramente de por medio para matar y llegar a un cuadro de siniestro. Pero después ha señalado otra cosa importante. Las mujeres también manifiestan su nivel de agresividad o de violencia en una manera indirecta. Hoy día se ha establecido mucho y se sigue viendo en el tema del feminismo. Yo estoy de acuerdo con el feminismo libertario, el feminismo de la libertad, el que tú gozas, mi estimada Silvana, y muchas mujeres, mi madre, mis hermanos, profesionales mujeres que expresan su voluntad, que dicen las cosas, que señalan y puntualizan cosas interesantísimas. Pero, y nadie lo evita. Por supuesto, nadie lo evita. Es más, nadie lo evita. Hoy día, mujeres profesionales hay más que antes. Hoy día uno va a cualquier universidad del país y hay más mujeres titulándose que varones. Entre 20 y 32%. Imagínate. O sea, es muy alto el nivel de egreso ahora de las mujeres. Hay muchas ventajas. Es totalmente cierto, coincidimos en esta situación de la ley de feminicidio, porque primero no se trata bien, atenta contra diferentes derechos que tenemos como personas, y fuera de ser hombre o de ser mujer, o sea, tenemos el derecho de que se nos considere inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y la palabra de una persona no puede ser suficiente para que se atente contra la libertad de otra, ¿no? Exacto. Entonces, tiene que ver las garantías de que hayan procesos que sean transparentes para poder ejercer bien el tema del derecho. Ahora, esta ley sí pues atenta, porque por ejemplo, no sé si recuerdas el caso del asesinato de esta señorita que mató a la prima, si no me equivoco, y que era una niña que era feminista y mató a la prima, y eso no califica como feminicidio porque el autor es también mujer. Increíble. Entonces, claro, asesinato es asesinato, la vida tiene el mismo valor, así seas hombre o seas mujer, y por situaciones como estas invisibilizan un montón de problemas que también atañan al varón. O sea, hay diferentes tipos de feminismo.
ahora el feminismo pues más científico, un feminismo que trabaja mucho la data y que busca un tema de igualdad más que una superioridad de la mujer sobre el varón, que eso no es lo que se debería buscar para una sociedad que viva en paz. Quienes hemos visto las experiencias de Argentina y España, por ser las más cercanas con el tema del feminismo, vemos que todos estos movimientos lastimosamente le han robado la paz social a España y a Argentina, porque hay un conflicto constante en la convivencia. O sea, es una situación del día a día, que cada cosa que un varón pueda hacer o decir es calificado de machismo y hay instancias en donde se denuncian y es una constante pelea del día a día. O sea, es como el ladrón del celular, ¿no? O sea, a mí no me afecta tanto, a todos los peruanos, claro, los grandes robos de las transnacionales. Deben ser perseguidos y la justicia se está encargando de esas situaciones, pero al individuo le afecta el robo del celular en la calle. Entonces, así es. La convivencia en estos países por estos movimientos se ha ido ahí, a perturbar la convivencia de todos los que vivimos y estamos en la calle, que ya no pueden hacer nada, porque incluso las mujeres que tal vez defienden situaciones que ahora pues son de mucha pelea en estos espacios, también son atacadas por las mismas mujeres. Por la misma mujer, entonces, exacto. Todo se ha llevado a un extremo radical. La supuesta defensa de derechos de las mujeres, ¿no? Así es, Silvanita. Hacemos un pequeño paréntesis porque Frida nos va a leer el teléfono que aparece en pantalla para que se puedan comunicar, hacer preguntas, participar aquí en Aliento Familiar. Adelante, Frida, ¿cuál es el número, por favor, para que se comuniquen aquí en el programa? Así es, nuestro WhatsApp es el número 965-340-626. Déjanos tu opinión. Perfecto. Ya saben ustedes, amigos, estamos con Silvana y de alguna manera ella es periodista, es socióloga y estamos en una interesante conversa, sí, amplia, que nos permite para ustedes, las familias, entender un poquito el contexto social, cultural y sobre todo generar conciencia de lo que estamos viviendo día a día. Silvanita, retomamos la conversación. Sigue señalando cosas interesantes. Obviamente, si yo me traslado en el tiempo, Silvana, desde el Renacimiento, pues con estas situaciones donde existía una vorágine de ideas para forjar la igualdad entre hombres y mujeres, y ahí el feminismo aparece libertariamente, insisto, para poder en esta equidad estar en la misma línea. Sin embargo, desde la época pues de Engels, por ejemplo, con un libro que él sacó, no recuerdo bien el nombre, y que tenía que ver justamente con una emancipación, ¿verdad? ¿No? En que el hombre era el burgués y la mujer era el pueblo, la sometida. Entonces, ante este planteamiento surge evidentemente una situación de protesta y empieza el feminismo ya de género a establecerse de una manera voraz, llegando hoy día a la situación que vivimos. Eso es lo que yo percibo. Cuando uno lee, cuando uno se informa, percibe cambios, Silvana, y de alguna manera nos deja preocupados porque la familia, mi hijo, mi hija recibe información de redes de toda índole y el feminismo radical, que hoy día es mi percepción, radicaliza su posición y amenaza, y es la pregunta, Silvana, ¿es un feminismo radical que me parece amenaza a la familia o estoy equivocado? Amenaza la paz en general porque postula la competencia y postula el hecho de que el hombre es el enemigo. Entonces, si tú partes por una postulación que es el enemigo porque es el patriarca que está en contra de las mujeres y las oprimen y las han tenido he estado leyendo, yo tengo mucho conflicto con el tema del feminismo, no solo acá en Perú, sino en otros lados, y cómo se ha venido moviendo, postulan una serie de ideas que no tienen mucho que ver con una situación de igualdad y más que ver con una cuestión de pensamiento colectivo que transgrede toda convivencia, ¿no? El tema de declarar que el hombre es el patriarca y por eso es mi enemigo y debo de luchar, y la canción de eres un violador
y calificar a todos los hombres como si ellos fueran todos los que matan, todos los que violan. Entonces, el feminismo hegemónico, que es que sale a las protestas y que vemos en las calles de otros países, no, acá todavía no es muy frecuente ni muy popular la situación, pero postulan estas cuestiones de agresión, de agresividad hacia el varón. Entonces, la constitución familiar, desde la percepción o desde la visión conservadora, natural y tradicional, que es una relación de pareja entre varón y mujer, que por consecuencia conciben una familia, si tú empiezas a postular que tiene que haber una enemistad entre ellos porque simplemente la otra persona es de otro género, ahí estás simplemente incitando a una falta de paz social y de convivencia de pareja desde un inicio. Totalmente. O sea, ¿cómo estableces tú una ideología que postula que el otro género es tu enemigo simplemente porque pertenece al género masculino? Complicado. ¿Bajo qué fundamento? No tiene ningún... O sea, yo puedo ser enemigo de mi vecino, que es varón, porque tal vez hizo algo contra mí, hace muchas fiestas todos los días, me perturba la paz y la existencia, etc. Lo puedo no querer, me puede caer mal, pero yo tengo una base, un fundamento para esa situación. Y es personal, no es una línea de pensamiento. Exacto. En cambio, aquí se postula una línea de pensamiento, una ideología que se sustenta lastimosamente en muy poca data científica, en muy poca información, y se viene postulando, como tú dices, desde la época de Engels, cuando él hace un ensayo sobre el socialismo y la democracia dentro del ámbito familiar, ¿no? Entonces él hace una analogía entre los roles de la esposa, que la esposa es la oprimida y que el varón es el capitalismo. Entonces de ahí empiezan a coger todas estas postulaciones de opresión sobre la mujer, ¿no? Además de que en cierto punto, al principio de la lucha de las sufragistas, que fue la primera ola del feminismo, sí había una lucha clara, porque sí habían desventajas ante la ley que las mujeres, derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Pero que ahora tenemos plenamente. Así es. Silvanita, te interrumpo. Muchos más. Te interrumpo porque tenemos una comunicación desde el WhatsApp, una pregunta que quieren hacer al programa. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Renzo. Vivo en el distrito de San Juan de Urigancho. Tengo una pequeña duda. ¿Por qué en el hogar, por qué en la familia, la tendencia de un poco más de preferencia hacia el varón? ¿Por qué razón? Ok. ¿Escuchaste, Silvana? Sí. A ver, ¿qué le respondemos? Lo que pasa es que todavía en toda Latinoamérica hay eso sí es algo que tenemos que tratar de equiparar de alguna forma. Ciertas preferencias, no sé si él no ha especificado a qué tipo de preferencias se refiere, pero en ciertos momentos de nuestra historia se ha pedido, por ejemplo, educar al varón y no a la mujer, porque bueno, la mujer se casa y se va, ¿no? Toma la responsabilidad de ella y se va. De ahí parte mucha de esta concepción de que es al varón al que se le tiene que prestar mucha más atención, más beneficios, más facilidad. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta mucho las mujeres, porque quienes, tanto en las sociedades latinas y otras sociedades que también son conservadoras, porque tenemos que admitirlo y decirlo, o sea, los latinos somos predominantemente conservadores. Tiene que ver mucho con el arraigo de la religión, el arraigo de la historia, etc. Son muchos aspectos que están... Eso ya son muchos aspectos que son transversales. Totalmente de acuerdo. Ahora... Pero si tomamos en cuenta, es también fomentada por las mujeres, porque la mujer es cabeza de familia. Entonces, quien determina quién hace las tareas, quién va o viene, es una decisión, es cierto, compartida con el esposo, pero dentro de la casa, para muchas actividades, es la mamá quien dice, tú ve a hacer esto y tú ve a hacer aquello. Entonces,
Las mujeres también ahí nos tenemos que evaluar y tenemos que replantear esas situaciones, porque tenemos que practicar como empezamos la conversación. Fuera del hecho de que mi hijo sea varón o sea mujer, o yo tenga varios hijos varones o varias hijas mujeres, los roles tienen que ser compartidos de forma más democrática, correcto, ¿no? De forma más equitativa para todos. Para todos. Fuera de ser varón, vamos a escuchar otra pregunta que nos hacen aquí, nos llega al programa, mi estimada Silvana. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Crisel, soy del distrito de San Juan de Lurigancho. Yo tengo una duda, una pregunta. En el caso, bueno, hoy en día, ¿no? Se ve que ambas parejas, tanto hombre como mujer, trabajan, tienen un trabajo. Ya que antiguamente solamente papá, bueno, el hombre trabajaba y la mujer se encargaba del hogar y hacía todas esas tareas. Ahora que estamos en otra época, pues hombre y mujer trabajamos, ¿no? ¿Y qué solución se podría dar a eso? Ya que el hombre creo que está acostumbrado solamente a que la mujer haga siempre esas tareas. Entonces, una solución a eso sería que un 50-50, o sea, tanto hombre y mujer podrían hacer las tareas del hogar, ya que sabemos que a veces el trabajo del hombre es un poco más fuerte que de la mujer, pero en estos casos, ¿cómo nos podríamos repartir esa tarea del hogar? Perfecto, tarea del hogar, tarea doméstica. Hay un señalamiento del feminismo, o el machismo, o un familiarismo, como yo le llamo, que tenía que estar más arraigado e integrado. Adelante, Silvana. A ver, bueno, en estas situaciones, ahorita hay de todo, ¿no? Y esas son decisiones que se tienen que tomar de forma intrafamiliar porque van por diferentes aristas nuevamente. O sea, ¿por qué el varón tiene que salir a trabajar? Porque a lo mejor quizás es el varón que gana más y aporta más económicamente a la casa. Entonces, hay situaciones en donde el varón puede sostener a la mamá y la mamá prefiere quedarse en casa porque existe la situación económica que lo permite. En el caso de los dos papás que tienen que salir a trabajar porque la economía familiar, si no se da abasto, sí, las tareas de la casa deberían tratar de ser compartidas, tomando en cuenta de que ambos trabajos sean equitativos, pero normalmente tenemos que también tomar en cuenta que las mujeres, cuando tenemos hijos, preferimos trabajos de medio tiempo o que tenga un horario establecido que me permita a mí regresar a mi casa, a mis hijos, y no porque alguien me esté empujando a eso o me presione, es algo que yo elijo, yo busco ese tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque ese tipo de trabajo, un trabajo de medio tiempo o un trabajo que no requiera mayores responsabilidades para yo extender mis horas laborales y pueda ir corriendo a mi casa a ver a mis hijos, es algo que yo elijo, que yo busco. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, el ala feminista no quiere entender. Exacto, algo que entonces, no acepta, sí. Por varias decisiones que se tienen que tomar en pareja. Ahora, ¿cómo compensar eso con ausencias de ambos padres en la casa? Tiene que ver con ese poco tiempo que uno está en la casa, tiene que compartirlo con los hijos, ¿no? Hacer el esfuerzo de estar con ellos, porque la presencia a veces no es solamente de extensión de tiempo, sino de calidad de tiempo. Y los niños entienden cuando ambos papás tienen que ir a trabajar, porque es totalmente comprensible. Perfecto. Tenemos una pregunta más que nos llega a nuestro WhatsApp del programa, así que escuchemos, por favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Yamilet, soy del distrito de Comas. Mi consulta es la siguiente. Sabemos que antiguamente quien mantenía el hogar era el hombre y la mujer quedaba en casa. Ahora en la actualidad esto ya ha cambiado porque la mujer también ahora es más independiente y también puede sacar adelante un hogar. Yo quisiera saber qué me recomienda usted o qué podríamos hacer las mujeres, ya que existen hombres que hasta hoy en día no dejan que trabajemos o estemos solo en casa, y eso nos limita a hacer muchas cosas. Quisiera por favor que me ayude en esa parte. ¿Cuál sería su recomendación? Ok, es una pregunta interesante, Silvana. A ver, ¿cuál es tu opinión? Bueno, el tema, o sea, nadie puede impedirte salir a trabajar. Eso es algo que tienes que conversar con tu pareja, porque existe nuevamente, es cierto, hay una presión
cuando el varón puede asumir la carga económica de toda la familia, sí hay una presión implícita sobre la mujer para que no trabaje, ¿no? Porque no existe una necesidad de hacerlo. Ahora, yo creo que si ella manifiesta abiertamente su deseo de salir de la casa y aportar también ella económicamente, podrían llegar a algún acuerdo parcial, tal vez un trabajo que no requiera de muchas horas de ausencia de la casa, etcétera, que la hagan a ella sentirse mucho más completa y satisfecha con sus actividades profesionales que tal vez ella ha abandonado. Sucede mucho. Normalmente, en los casos que yo he podido observar y que hay estadísticas de eso, se hacen voluntariamente. O sea, uno en los países, por ejemplo, en Escandinavia, donde ya la brecha salarial es muy baja, hombres y mujeres tienen los mismos sueldos, los trabajos preferidos por mujeres que son un trabajo que tenemos que tomar en cuenta que el trabajo que buscan las mujeres normalmente son trabajos con personas, y los trabajos con personas pagan muy poco, o sea, profesores, enfermeras, cuidadores, etcétera, son trabajos que no son bien remunerados. Okay. Entonces, definitivamente, pero es por una cuestión de preferencia de las mujeres, no es una cuestión de que alguien te impone a ti estudiar eso, hacer eso. Lo que se tiene que hacer, y lo que ya se hizo en los países escandinavos, es que esos trabajos también son bien remunerados para alcanzar este tema de igualdad, y lo que ha sucedido es todo lo contrario a lo que esperaban, porque lo que ha pasado es que las mujeres siguen eligiendo, y ahora con más razón, estos trabajos como profesor y enfermera, porque son algo que les gusta y es algo que ahora también está bien pagado. Entonces ya no hay esa diferenciación, ¿no? Ingenieros, correcto, científicos, médicos siguen en el mismo rango, normalmente dominado por varones. Pero correcto, en este caso particular de ella, creo que deberían conversarlo para que estén tranquilos en casa, ¿no? Correcto, conversarlo más en casa. Hacemos un paréntesis, Silvanita, está interesante la conversación. Solamente, perdón, se acabó entonces la entrevista. Sí, tiene razón. Silvanita, discúlpame, pero estamos con la hora, estamos tan embelesados con tu discurso y estamos tan contentos de tenerte, y yo te agradezco un montón porque estamos ya avanzando. No he mirado la hora, recién miro la hora, así que te agradezco bastante, Silvana, tu participación, los conceptos vertidos, la familia te ha escuchado, comparto el 100% de lo que tú has manifestado, porque tenemos que empoderar a la familia desde la diversidad. No podemos encasillarnos en esto y lo otro, y que el hombre es más, la mujer es más. No, ya sabemos cuál es la diferencia que hay fundamentalmente, y sobre todo el compromiso que aquí en adelante el chico o la chica tiene que adquirir. Las preguntas han sido esclarecedoras para poder entender lo que significa ser hombre, ser mujer, la alternativa del trabajo, el posicionamiento social, todas estas cosas que van sumando evidentemente y reflejan un sabor en la familia que puede ser dividido por lo que reciben como información, pero es la familia para mí lo más importante y lo que va a ser considerado en adelante un estandarte para el hijo, para la hija, cómo llevarlo a cabo. Te agradezco, Silvana, tu despedida, por favor. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Felicitaciones por el programa. Se necesitan espacios que traten estas situaciones y prevenir, ¿no? Ante todo la familia y el cuidado dentro de ella con información y data científica, que es lo más real que uno puede tener a mano para esta situación. Excelente, te mando un abrazo de aliento familiar con todo el equipo y gracias por estar ahí. En otro momento seguramente compartiremos temas. Gracias, Silvana.